genéricas. La parte del frontal la vamos a dividir en dos secciones, pero vamos a trabajar laterales por separado, ¿ya? Y la zona central la vamos a trabajar de una forma especial. Entonces les voy a... Es donde más se producen errores en la parte del frontal, ¿ya? ¿Esta sería una altura 8? ¿Ah? ¿Esta sería una altura 8? ¿O Es más o menos, sí, pero un 8 dorado cobrizo. Como el color que tiene mi Federica. ¿Ya? Entonces, generalmente se divide el cabello a la mitad, ¿cierto? Y se trabaja en diagonales, ¿cierto? Pero esta vez lo que vamos a hacer es una técnica para que quede todo el contorno iluminado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dividir de la zona alta de la oreja hasta la zona alta de la oreja. Vamos a dividir la parte posterior en dos cuadrantes o en dos secciones. En dos secciones. Entonces después les voy a dibujar más o menos las particiones en el pizarrón. ¿Cuál es la idea hoy en día, cierto, de los balayage? Es lograr la mayor iluminación, si se han dado cuenta. Y el efecto del balayage clásico, que era la zona negativo predominante, ¿cierto? Y los cabellos suavemente acariciados por el sol o aclarados, ¿cierto? Eso ya no es una tendencia. Ahora la tendencia es full rubio, ¿cierto? O la morena bien iluminada, pero ¿cuál es el problema de la morena, cierto? Que no puedo utilizar tonos rubios, menos tonos rubios fríos, ¿cierto? Pero tampoco la puedo dejar decolorada a alturas bajas, altura 6, altura 7. ¿Por qué? Porque ¿qué pigmento predomina en la altura 6 y en la altura 7? El naranjo, ¿ya? Y el terror del balayage es el naranjo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Una técnica que me permita poder trabajar la mecha y llevarla a una aclaración muy alta, de un 8, ojalá un 9 en los balayage. Cuando vamos a hacer una morena iluminada, lo ideal es llevarla a una altura 8, que es un amarillo ligeramente naranjo, porque después uno le da un tono caramelo, ¿cierto? La marrona, un tono beige y ningún problema. Pero si nos quedamos en la altura 7, el naranjo va a salir a los primeros 5 lavados. ¿Ya? Yo puedo aplicar incluso verde en la tonalización del color, un marrón verdoso, y lo aplico, pero con los lavados nuevamente el naranjo se va a lucir, ya porque es su fondo. Y sabemos que lamentablemente en un cabello decolorado los pigmentos se caen aún más velozmente que en un cabello coloreado, ¿cierto? Entonces, si yo hago una altura a una clienta, ustedes han tenido una mamá, ustedes mismos han tenido, que se tintura altura 6, altura 7, al mes ya está naranja, ¿cierto? Y el balayage las clientas no se lo retocan todos los meses, ¿cierto? Creen que el balayage se lo hacen y después cuando se lo van a retocar se aplica nuevamente color. Rara vez se están tonalizando, no todas, algunas sí lo hacen. Pero ese es el problema, que va a volver rápidamente el naranjo. Imagínense en un cabello, en un tinte, donde el córtex está saludable en naranjo, imagínense qué va a pasar con el decolorado. O sea, aseguro, 5 lavados, 6 lavados y el decolorado va a aparecer. Ya, por eso es una recomendación, tratar de llegar a la altura 8. Y luego puedo oscurecer sin ningún problema. Ya. Aunque quiero una morena oscura. Ahí tiene una canilla. La canilla. Ahora, lo otro importante es que el cabello esté limpio, ¿ya? Y con algún producto, algún serum, para que el cabello se deslice fácilmente en el momento de hacer el cardado, ya para no tener enredos. ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de forma diagonal. ¿Ok? Vamos a ir acá, a ir acá, vamos a ir acá, a ir acá, a ir acá. ¿Y cuál es la idea? Terminar en el centro con un triángulo, que vendría siendo lo mismo que si hiciéramos esto. Al hacer esto voy a tomar todos los contornos, ¿ok? Y voy a iluminarlos. Entonces vamos a comenzar haciendo esto. Importante, vamos a hablar del porcentaje de cardado. Los que más se utilizan son el 25, el 50 y el 75 de la carda. ¿Ya? Ahora se los voy a mostrar. Con la Federica no se va a ver porque no tiene cabellos nuevos. Generalmente todos son medios a largos. Entonces la carda no es muy
óptima. ¿Okay? En un cabello real, como tenemos cabellos en crecimiento, la carga es perfecta y difumina muy bien la marca. Entonces tendríamos al 25%, al 50% y al 75%. Generalmente la del 25% se va a utilizar en las áreas de los contornos, que se utiliza para iluminar, ¿ya? Y se hace no más de 2 cargas al 25%, dependiendo qué tan iluminado que era la zona del contouring, ¿cierto? Iluminar. El 50% es una carga intermedia, ¿ya? Donde tú vas a comenzar desde el centro del cabello a peinar hacia el área del cuero cabelludo los cabellos que están en esa zona. Esa sería una carga media. Y el 75%, que lo voy a hacer mucho más abajo, voy a comenzar mi carga, por lo tanto voy a subir mucho más cabello y por ende voy a lograr un contraste mucho más oscuro, es para dar efecto highlight. ¿Ya? En el balayage se da un efecto highlight también. ¿Dónde se da este efecto? Sobre todo en la zona central. Este triángulo, ¿cierto? Va generalmente al 75% y este triángulo de acá también va al 75%, porque así me va a difuminar cualquier posible marca, ¿ya? Y va a ser mucho más sutil. Entonces sería efecto highlight, ¿ya? Sutil. Sutil, zona superior. Otra cosa también. Cuando yo lo hago, el gruesor de la sección que yo voy a hacer es súper relevante cuando estoy hablando del porcentaje de la carga. Cuando estoy cargando un 25%, no puede ser una carga muy gruesa. Sería como un cuarto de dedo para que ustedes lo consideren. Vamos a hablar de dedos, ¿ya? Porque es más fácil. Un cuarto de dedo siempre voy a hacer mi dedo, por lo tanto todas las líneas van a ser del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, al 25% sería un cuarto de dedo. Al 50% sería medio dedo y este sería un dedo. ¿A qué me refiero? Al ancho. O sea, no puede ser más ancho que un dedo. Si tomo 2 dedos ya el balayage va a quedar con demasiado contraste, ¿cierto? Y poco regular, ¿ya? Se comienza de siempre de menos a más. ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar las zonas de los contornos, ¿cierto? Al 25%. Luego voy a ir al 50% y a medida que me voy acercando, en este caso hicimos un punto medio, ya para dar un efecto bonito, armonioso, nos vamos a ir al 75%. Y acá también se da lo mismo. Aquí va a estar nuestra oreja, así que vamos a comenzar siempre en diagonal. Pero acá, que ya estamos arriba y ya en esa zona no quiero contouring, ahí empiezo al 50. 50, 50, hasta que llego, ¿cierto?, a la zona superior, que sería el 75%. Yo les voy a mostrar ahí cómo se hace, ¿ya? En la zona del frontal también. Ahí se lo voy a explicar con la muñeca técnica para que lo entiendan mejor, ¿ya? La zona del frontal también. Comienzo con un 25, luego con un 50 y termino con la zona más alta, ¿cierto?, de la zona superior con un 75%. Los laterales también. Yo quiero hacer todo el contorno, por lo tanto voy a tomar esta zona del contorno y la zona que está sobre la oreja y la voy a trabajar un 25%. Luego voy a trabajar de forma diagonal a un 50, a un 50, ¿ya? Y estoy hablando sin dejar contraste o zona negativo. ¿Qué es la zona negativo? El cabello que quiero dejar sin decolorar. Eso vendría siendo la zona negativa o la zona de contraste, ¿ya? Hoy día no vamos a dejar zona negativa ni zona de contraste porque queremos obviamente practicar lo que es el saturado de la mecha, etc. ¿Ok? Eso sería como lo más relevante con respecto a al tema de la carga. También vamos a hablar de las secciones o las líneas. Pueden ser líneas rectas, con intervalos o tricotadas, ¿cierto? Y pueden ser en zigzag. También hay gente que hace líneas ondeadas. Son las menos, ¿ya? Porque no da un efecto tan relevante en el diseño. ¿Cuál da un efecto mucho más
combinación de estas tres. ¿Okay? Ahora, cuando yo hago la línea tricotada, tengo que saber que una mecha me va a quedar abajo y esa ya sería inmediatamente zona negativa. Contraste. Si yo no quiero zona negativa, mi clienta quiere todas las puntas rubias, yo tengo súper claro que no puedo dejar zona negativa. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber, ¿la clienta quiere algunas puntas oscuras para dar un contraste o quiere todas las zonas claras, todas las puntas claras? Eso también es importante saber. O las tiene todas claras. Porque a veces vienen a retocarse, a hacerse un balayage y yo trabajo la zona oscura, ¿cierto? Y pinceleo suavemente lo que ya está decolorado. Pero a veces esas que tienen todas las zonas claras quieren un contraste negativo. ¿Qué se hace ahí? Una vez que tú terminas de encartuchar todos los cabellos, ¿cierto? Las zonas que quieres decolorar y todo lo que te quedó abajo, afuera, lo tienes que colorear para oscurecer, tomando en cuenta la base de la clienta. Pero si la base es altura 4, no le voy a poner un 4 en los largos, ¿sí? A lo más le voy a colocar un 6. Ojalá un 6 beige. Nunca utilicen marrones en los balayage para el contraste, para oscurecer. Pásenlo más. Porque el marrón, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que al estar hecho de los tonos de tono rojo cálido, me va a ensuciar el resto de mis mechas y las va a dejar anaranjadas. Pese que cuando yo las decoloré me quedaron amarillas. Si yo utilizo una base marrón, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Con los lavados, ya hablamos de que el pigmento artificial se cae, me va a ensuciar mi balayage y finalmente ese balayage se va a ver más oxidado de lo normal y va a tener efectos anaranjados en el color. ¿Okay? Por eso no usar marrones nunca de contraste. Nunca marrones de contraste, no se aparen ni para el balayage ni para las clásicas slime. ¿Cuáles son los mejores colores? Los beige. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un beige en altura 6 y 7 es como un tono café. ¿O no? Y el beige es dorado frío. Puede tener azul o puede tener violeta, pero no trae rojo. Y ese es mi problema en una decoloración. Algún pigmento que en su mezcla traiga rojo. Porque el rojo siempre va a estar predominante al ser más cálido, ¿cierto? Y después va a ensuciar mis mechas, la que sea, el diseño que sea, me las va a ensuciar y van a terminar más naranjas de lo real. ¿Ok? Perfecto. ¿Tienen alguna duda con el respecto al cardado? ¿Lo quieren ver? ¿Cómo se hace? Ya. Vamos a comenzar la zona superior. Cuando uno va a trabajar, ¿cierto? La parte del contorno, generalmente se divide al centro, pero es para la comodidad del profesional, porque esta zona se trabaja en un bloque central. ¿Ya? ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar siempre buscando el área del contorno. En el caso de la muñeca técnica tiene un contorno súper vertical, pero en realidad nosotros lo tenemos más diagonal. ¿Se dan cuenta, no? Toda esa zona del contouring. Entonces, ¿qué se hace? Se toma esa zona del contouring para hacer la iluminación. Pero como quiero que me quede algo de natural, ¿cierto? Tomo la zona, lo voy a tomar así más vertical. Tomo esta zona de un cuarto de dedo o menos, dependiendo qué tan blanco quiero esa zona, qué tan claro quiero esa zona. Mientras más fina es la sección, más aclaración voy a lograr, ¿ya? Pero como en la zona del contorno no la puedo tomar completa, sino que ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar unas pequeñas transiciones, chiquititas, ¿cierto? De esta zona. Pero acá me salen súper largas, pero si yo me las sacara, se las saco a mi clienta, esas chiquititas que yo voy a sacar son como todos los baby hairs. ¿Lo ven o no? Yo a mi clienta no le hago el tricotado, sino lo que hago es bajar todos los baby hairs que tiene pegadito. Y miren, ¿lo ven? Eso hago. Saco todos los baby hairs. Con mi peine, lo peino así suavecito, muy por la pura punta. Ya el carrado también se hace solo con la punta, no se entierra la peineta completa, a no ser que quiera subir mucho cabello. Hago eso. Y luego vengo, ¿cierto? Y hago el carrado. Y yo digo, a un 25%, ¿qué vendría siendo un 25%? Tengo mi sección. Esto es un 100. Un 25% sería un cuarto. 50% sería desde la mitad y 75% sería 3/4. Entonces, si yo voy a cargar un 25%, esta peineta no me acompaña, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más. Voy a cardar y voy a tomarlo, ¿cierto? Si estoy haciendo a un 25%, no necesito dejar mis dedos así para que el cabello corra
¿Por qué? Porque es esa zona la que estoy haciendo. Entonces lo tomo firme y cargo un 25%, suavemente. Hasta que lo subo. Ahora en un cabello real, un 25% se nota inmediatamente porque son todos esos pelitos, ¿cierto? Chiquititos. Y se carga. ¿Ya? Yo tengo la costumbre de, antes de hacer el cargado, yo aplico fijador en la zona, cargo suavemente y aprieto. Y me quedan todos los pelos pegados. ¿Ya? Hay otros que entierran la peineta y la alojan para que el pelo que cargó, ¿cierto?, no baje. Yo voy a tratar de conseguir una laca para que veamos cómo se hace. Eso sería un 25%. Luego del 25% coloco mi papel, comienzo la saturación de los medios a las puntas con mucha carga, ahí se lo vamos a mostrar, y de ahí subo de forma vertical con el pincel hacia la raíz. Si es que quiero un efecto claro desde la raíz hasta la punta, la saturación ya no la puedo hacer, la aplicación del color ya no puedo comenzar de los medios así suave barriendo, porque ahí estoy saturando menos, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Prácticamente hacer la misma carga de raíz a punta, porque hay clientes que quieren la misma, todo rubia altura 9, ¿cachai? No quieren un efecto progresivo. ¿Qué se hace para eso? Obviamente me van a dejar, voy a quedar con marcas. ¿Ya? Yo todos los balayage hago falso crecimiento. ¿Ya? El falso crecimiento lo hago con demi-permanente. Y perfecto, entonces vamos, pero ahora vamos a hacer semi-saturado, donde voy a saturar de media a punta bastante cantidad y después voy a ir subiendo de esta forma para no dejar la línea cuando yo hago esto, marco, ¿cierto? Cuando hago esto, ya no dejo marcar y me queda mucho más estético, mucho más útil. Un 50%, ahora ya no sería tampoco cabello, sería medio dedo aproximadamente, ¿cierto? Y tendría que comenzar desde la zona media. Ahí ya pinceo mis cabellos, o sea, mis dedos, para que el cabello de las puntas pueda correr. Si yo hago esto, no dejo correr el cabello. Si yo hago esto, ¿cierto? El cabello corre perfectamente y cargo. Y lo mejor es comenzar suavemente la carga y hasta que suben todos los cabellos. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a percibir? Pero si yo lo hago, voy a enredar. ¿Ya? Voy a quedar trabada. Pero si yo empiezo a subir suavemente, voy subiendo suavemente con mucho cariño los cabellos hasta lograr recoger todo el cabello que quiero para que me dé el contraste a la zona negativa. Un 75, obviamente va a ser más cantidad de cabello. Sacar más cantidad de cabello, ¿cierto? Dijimos aproximadamente un dedo de espesor. Obviamente en el contorno yo no lo voy a hacer con 75 porque va a quedar muy oscuro. ¿Cuándo podría hacer un 75% en la zona del contorno, de la zona de la patilla, ¿cierto? Cuando mi clienta tiene un rostro muy cuadrado, muy redondo, donde no necesito ver iluminación desde acá porque la voy a hacer que se le vea la carita mucho más redonda. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente pienso, visagismo, ¿cierto? No quiero tanta iluminación en esa zona, por lo tanto aquí voy a hacer a un 50 o a un 75% para dar una zona oscura y que el rostro se alargue en esa zona. ¿Y dónde voy a dar más iluminación? En las puntas y en la zona superior. En el flequillo puede ser, aquí. ¿Ya? Pero ojo con eso porque le hacen contorno a todo el mundo y las caritas que son muy redonditas, ¿cierto? No les viene. Y el 50%, obvio, o sea un 75%, obvio, es desde más abajo y comienzo, ¿cierto? Yo empiezo cargando así. Fíjense el truco que tengo. ¿Por qué? Porque después yo peino y bajo solita. Es mucho más fácil desenredar, ya no sufro tanto peineteando. Pero si yo comenzara la carga, esta media regular, esta chiquita, desde acá y la hago profunda, ¿cierto? Después cuando la trato de desenredar, bueno, hay más problemas, ¿ya? Lo ideal es subiendo de a poco para que vaya como por proceso. Después tú lo tiras y sale todo solito rápido, ¿ya? Es un truco más fácil. Y porque tiene su plex, le puse su serum de plex. Eso sería la cara. Ahora el diseño, las líneas que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo trabajamos el contorno? Hago 25 en la zona de la 100, 25 en la zona de la
sobre la oreja, ya para que no me quede oscuro. Generalmente la clienta que hace se tira para atrás, entonces yo necesito esa zona iluminada también, si es que mi intención es hacer contour. Luego avanzo, ¿cierto? Y hago el otro lado. Voy avanzando, ¿cierto? 25, 25, y acá hago 50, 50, 50. Acá no voy a hacer 75 porque la 75 es la zona superior. Ya toda la zona superior de la cabeza, ahí va el 75. Y me va a quedar esto, porque voy a trabajar solo este triángulo lateral. Luego hago lo mismo con el triángulo lateral y luego me voy a ir a la zona central que me va a quedar. Siempre vamos a trabajar la zona central, que viene siendo aquí, que se hace como un piquito, como un corazón, ¿se han dado cuenta? Esa zona en un bloque. También saco los Bellinger, cargo un 25, empapelo, ¿cierto? Y luego voy a tomar los laterales que me van a quedar, les muestro acá, para que se vea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hice los dos laterales, ¿cierto? Contouring, zona de la oreja, 25, después todo en diagonal, 50, diagonal 50, y luego hago mi primera zona, ¿cierto? La zona de corazón, le digo yo, ¿sí? Esa zona, también lo hago delgadito, un 25, saco los baby hairs, lo cargo, lo empapelo. Y luego acá lo voy a hacer en diagonal. En diagonal. ¿Por qué? Porque la cabeza no es recta aquí, es curva. Entonces yo quiero que al ser diagonal mi pelo me cae suave, ¿cierto? Y elegantemente el rubio, no me queda cortado. Ya eso es importante porque el cabello se abre en esa zona. Entonces, ¿qué hago? Diagonal. Y aquí ya cargaría el 50%, empapelo, al 50%. Acá puedo hacer hasta 3 contouring de un 25%, dependiendo de qué tan ancho quiero esa zona. Ya, si lo quiero sutilmente, 1, máximo 2. ¿Ya? Luego sigo haciendo el 50% también en diagonal. Acá, acá. Perfecto. Se hacen 2 o 3 al 50%. Cargo el 50%, ¿cierto? Cargo el 50%, saturo mi mecha y hago el último. Acá y acá. ¿Ya? A mí me gusta zigzag, más que una línea completa. ¿Cómo se hace el zigzag? Así. Y ahí yo cargo. Me deja menos posibilidad de marca. ¿Ya? Aunque igual estoy trabajando en diagonal, así que no hay tanta posibilidad de marca. Y hago el 50%. Lo otro, si yo hago el 50% y lo hago de aquí para acá, fíjense, voy a bajar todo el cabello parejo, tanto acá como acá, baja a la misma altura. Pero si yo el 50% lo dirijo hacia mí y lo hago desde acá, la zona de abajo queda más clara y la zona de arriba queda más oscura, queda como más centímetros de crecimiento. Igual cuando ustedes hacen un corte, cuando hacen la dirección. Lo mismo con la mecha cuando la estoy cargando. Y entonces hago 50%, 50%, y después acá empiezo al 75%. Esta zona, ¿ya? Voy trabajando. ¿Igual voy en diagonales? ¿Ah? ¿Igual en diagonales? No, acá, termino acá, vamos a suponer que voy a hacer, y quiero, ya quiero todo esto porque tiene el pelo muy oscuro, entonces tampoco quiero que me vaya a quedar una marca justo en la zona. Entonces aquí comienzo a hacer 75, ¿cierto? Hacia mí. Porque cuando lo haces hacia ti, te queda esta zona más clara y los laterales un poquito más abajo. Entonces te da un efecto así. Cuando lo haces a 90, te queda así como marcada el cardado. Cuando tú aplicas el decolorante muy cerca de la raíz, te queda una marca lineal. Aunque tú lo hayas hecho así, como llegaste con el decolorante ahí, esto se abre y te queda la marca. Pero cuando lo haces acá, ¿cierto? Obviamente, como estamos hablando de un 75%, es más cantidad del cabello. Cuando tú lo haces hacia ti, ya haces el truco, hacerlo hacia ti, lo cargamos a un 75% y esto queda más arriba y esto más abajo. Entonces queda mucho más degradada la marca, ¿ya? Entonces, súper importante la dirección en la que vamos a cargar la mecha. Y termino acá, ¿cierto? Termino acá, lo puedo hacer zigzag o línea completa, ¿cierto? Y lo termino. Hasta
la zona superior. Entonces, Profe, en el teoría, El zigzag siempre lo hace en la zona superior más que no, nada. en todos lados sí quiero dar un efecto mucho más sutil. Ya. Pero el zigzag generalmente va en el 50 o el 75%. Las zonas que son al 25, que son tan delgaditas, se hacen transparencias prácticamente. ¿Ya? ¿Preguntas? No, Ya. Ahora vamos a ver cómo tendríamos que hacer un zigzag con intervalo oscuro, porque a lo mejor les toca con un intervalo oscuro, ¿ya? Vamos a separar esto. Y voy a comenzar, ¿cierto? Con la zona de la parte posterior. Perdón, señorina. Y puedo comenzar recto, porque voy a hacer 25%, ¿cierto? Recto, hago el 25, puedo hacer 1 o 2 de 25 en la por ciento, ¿cierto? Y después voy a comenzar al zigzag. Hago mi zigzag en diagonal, ¿lo ven? Ahí. Hay gente que nunca le salió el zigzag. Le cuesta hacer el zigzag. Lo cardo, esto ya es un 50%, lo cardo, ¿cierto? Un 50%. Y luego, lo de arriba del zigzag lo hago una línea, pero finita, porque quiero un intervalo o una zona negativa finita. Entonces, todos esos triángulos de arriba del zigzag, ¿lo alcanzan a percibir? Los tomo para hacer la transición oscura. Y esto la dejo. Generalmente uno la tira para el lado y la toma con una pinza, porque sobre todo si viene coloreado, porque las tengo que oscurecer. Entonces yo las voy reuniendo todas para el lado con una pinza, porque después ya las tengo todas reunidas y las saturo con color y las corrijo. Ya, porque a veces la clienta del bala ya viene naranja, las raíces, los medios amarillo naranjo y las puntas blancas, ¿cierto? Entonces tengo que emparejar. Entonces voy de nuevo y hago otro zigzag, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Pero sin intervalo. Esto lo cargo al 50, ¿cierto? Y luego dejo las puntas del zigzag para hacer mi intervalo y lo reúno con el otro intervalo. Que no se les pierda el intervalo, eso es súper importante, porque después tienen que estar levantando los papeles y van a mover los balayage. Van a mover la decoración y eso no es bueno, porque a veces se corre el papel y mancha. Y finalmente vamos a terminar con este en un triángulo. Y esto lo dejo tal cual mi triángulo y voy voy al 75. Hacia abajo, no hacia arriba ni nada, sino que hacia abajo, porque así dejo esta zona más alta y la zona de abajo más cortita. Y me tengo que ir mucho más. Correcto. ¿Ven? Perfecto. Luego, ¿qué vamos a seguir? Siempre con los laterales. ¿Y el triángulo en qué porcentaje? Comienzo por acá, ¿cierto? Pero aquí ya al 50. Profe, ¿el Un triángulo 50. en qué porcentaje era? 75. De ahí yo les voy a hacer el bichito en la pizarra, el diseño, el avatar. O sea, de la mitad de la oreja para arriba, 70. De la zona más alta de la oreja hasta la zona más alta de la oreja, ¿cierto? Pero no de la mitad para arriba, porque aquí voy a seguir a 50. Hago acá, puedo hacer zigzag es en o esa línea línea. recta. Es en esa línea, 70. 50. Después acá, zigzag o línea recta. 50 hasta que llego a la zona superior, y como voy trabajando en forma paralela, una y una, voy a quedar con un rectángulo central. Y este se puede partir en 3 o en 2, dependiendo qué tanta claridad querés dejar, ¿ya? Pero este triángulo central al 75, y acá te fijas que como lo hicimos diagonal, también quedamos con un triángulo central, entonces queda un rombo. Ese rombo que queda justo al centro va a un 75. ¿Ya? Eso. ¿Estamos? Partición entonces de oreja a oreja. No acá, pues no queremos alta zona superior, frontal, ¿ya? Bien atrás, lo más atrás posible, de oreja a oreja, y luego de la zona más alta de la oreja una segunda sección para dividir en la zona posterior, zona 1 y zona 2. ¿Ya? Ya, ¿y cómo es la aplicación de los Ahora lo